Durante una cena familiar, mi marido brindó: «Por mi querida Guarra». Toda su familia se echó a reír. Yo sonreí, y sus risas se congelaron cuando dije 3 palabras. Pero eso sucedió más tarde. Todo comenzó de una manera muy diferente. Hace 7 años yo era una chica ingenua de un pequeño pueblo que pensaba que el amor podía superar cualquier obstáculo. Alejandro me parecía entonces un príncipe de cuento de hadas. Guapo, rico, de buena familia. Me cortejó durante 3 meses, me regalaba flores, me llevaba a restaurantes caros y me decía que yo no era como las demás chicas. Las primeras señales de alarma surgieron ya en el compromiso. Cuando Alejandro me presentó a su familia, enseguida sentí frialdad en sus miradas. Mi cuñada Carmen me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un producto en el mercado. «¡Qué vestido tan interesante!», dijo con una sonrisa forzada. Muy inusual. Isabel, la hermana menor, asintió en señal de apoyo. «Sí, se nota que la chica se esfuerza». Hablaban de mí en tercera persona, aunque yo estaba justo delante de ellos. Alejandro no dijo nada. Pensé que simplemente le daba vergüenza mostrar sus sentimientos delante de sus familiares. Qué tonta fui. Después de la boda, todo volvió a la normalidad. Resultó que la casa a la que me llevó mi marido pertenecía a su madre, María, una mujer mayor, de ojos bondadosos y cabello canoso. Me recibió de una manera completamente diferente a sus hijas. «Por fin hay una persona viva en nuestra casa», dijo mientras me abrazaba. «Antes solo había muñecas». A mis cuñadas claramente no les gustó. Desde el primer día comenzaron su guerra silenciosa contra mí. Carmen me daba constantemente consejos sobre cómo comportarme correctamente en la sociedad. «Entiendes, querida, que ahora llevas nuestro apellido», me decía en tono condescendiente. «Hay que estar a la altura». Isabel apoyaba a su hermana criticando mi ropa, mis modales, mi forma de hablar. Todo ello bajo la apariencia de preocupación y deseo de ayudar. Alejandro no solo no me defendía, sino que poco a poco se unió a sus hermanas. Al principio eran pequeñas pullas en compañía de amigos. «Mi Lucía es una chica sencilla, sin pretensiones», decía, y todos entendían el verdadero significado de esas palabras. Luego aparecieron los insultos directos, disfrazados de bromas. Guarra se convirtió en su forma favorita de dirigirse a mí en casa. Lo justificaba diciendo que yo era supuestamente descuidada, aunque toda la casa brillaba de limpieza gracias a mis esfuerzos. Mi única defensa y apoyo era María. Cuando las hijas comenzaban sus sermones sobre cómo debía comportarme, ella las interrumpía bruscamente. «Basta, chicas. Sería mejor que aprendierais de Annie a ser verdaderas mujeres». Esto enfurecía aún más a mis cuñadas, pero se contenían delante de mi madre. Pensaba que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente sumisa, al final me aceptarían como a una de las suyas. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que ese día algo cambiaría. Preparaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecablemente limpia. Nunca objetaba ni discutía. Cada noche me dormía con dolor en el corazón, pero no me rendía. Pasaron 5 años antes de que comprendiera una simple verdad. Nada cambiaría nunca. Es más, cada año su desprecio hacia mí se intensificaba. Ahora ni siquiera ocultaban su actitud ante los demás. Me convertí en el chiste de la familia, el blanco de las burlas en cada comida familiar. Solo mi suegra seguía tratándome como a un ser humano. Hablábamos largo y tendido en la cocina, cuando los demás estaban ocupados con sus cosas. María me contaba cosas de su juventud, lo difícil que le había resultado al principio de su vida familiar. «Una verdadera familia, Lucía», decía en voz baja, «no es la que lleva el mismo apellido. La familia es la que permanece a tu lado cuando las cosas se ponen realmente difíciles». Entonces aún no sabía lo proféticas que resultarían ser esas palabras. Las primeras humillaciones graves comenzaron un mes después de la boda.
Recuerdo ese día muy claramente, porque fue entonces cuando comprendí por primera vez en qué me había metido. Carmen me invitó a tomar el té con sus amigas y yo, ingenuamente, me alegré, pensando que mi cuñada por fin quería ser mi amiga. Me puse mi mejor vestido, me peiné y llegué a la hora acordada. «Chicas, os presento a mi cuñada», dijo Carmen a sus amigas cuando entré en el salón. «Es la esposa de mi hermano. Lucía es de un pueblo pequeño, pero se esfuerza mucho por integrarse en nuestra sociedad». Las mujeres me miraron con curiosidad, como si fuera un animal exótico en un zoológico. «¡Qué vestido tan bonito!», dijo una de ellas. «¿Dónde lo compraste? ¿En el mercado?». Se rieron y sentí como el rubor me invadía el rostro. Me quedé callada toda la noche mientras ellas hablaban de lugares de vacaciones, de los que nunca había oído hablar, de diseñadores cuyos nombres no conocía y de gente de su círculo. De vez en cuando, Carmen se dirigía a mí con una sonrisa condescendiente. «Lucía, debe de ser difícil para ti seguirnos. Hablamos de cosas que aún no conoces». Cuando me dispuse a marcharme, me acompañó a la puerta y me dijo en voz baja: «No te ofendas, querida. Solo tienes que entender que cada uno tiene su lugar en la vida». En casa se lo conté a Alejandro, esperando su apoyo. Él se encogió de hombros y dijo: «¿Y qué querías? Carmen tiene razón. Tú realmente eres de otro mundo. Se necesita tiempo para acostumbrarse». Entonces aún no entendía que él ya se había puesto del lado de su hermana. Isabel se unió al acoso un poco más tarde, pero de forma más sofisticada. Trabajaba en un salón de belleza de lujo y se consideraba una experta en estilo. «Lucía, querida», me decía con voz dulce, «déjame retocarte un poco. ¿No quieres estar a la altura de Sergei?». Y entonces comenzaban las interminables charlas sobre cómo me maquillaba, vestía, caminaba y hablaba mal. Cada uno de mis gestos era criticado bajo la apariencia de un consejo amistoso. «Mira cómo sostienes la taza», me decía durante el desayuno familiar. «No separes el meñique, es de mal gusto». «Oh, Lucía querida, cuando te rías, cúbrete la boca con la mano. Tu risa es muy fuerte, es indecoroso». Alejandro asentía con la cabeza en señal de acuerdo, y yo sentía que cada día me volvía más rígida e insegura. El único punto positivo en esa casa era María. Esa mujer mayor se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando y siempre salía en mi defensa. Cuando las hijas comenzaban sus ataques, ella las interrumpía bruscamente. «Basta, chicas. Ania tiene más tacto y educación que ustedes dos juntas». Esto enfurecía a las cuñadas, pero se contenían delante de su madre. «No les hagas caso, cariño», me decía mi suegra cuando nos quedábamos solas. «Te envidian porque tú eres auténtica y ellas llevan toda la vida interpretando un papel». María me contaba cosas de su juventud, de cómo ella misma se había sentido alguna vez una extraña en la rica casa de su marido. «Yo también era una chica sencilla», confesaba. «¿Y sabes qué me ayudó a sobrevivir? Nunca olvidé quién era en realidad, pero el apoyo de mi suegra solo aumentaba el odio que los demás miembros de la familia sentían hacia mí. Creían que yo ponía a mi madre en su contra a propósito. «Mira cómo se arrastra ante mamá», le susurraba a Carmen Isabel, creyendo que yo no la oía. «Es evidente que quiere algo de ella». Alejandro también empezó a ponerse celoso de mi madre. «Pasas más tiempo con ella que conmigo», se quejaba. «No está bien». Los años pasaban y la situación solo empeoraba. Alejandro apoyaba cada vez más a sus hermanas en sus ataques contra mí. Cuando estábamos con amigos, le encantaba contar historias divertidas sobre mis costumbres campesinas. «¿Os imagináis que todavía no sabe comer ostras correctamente?». Se reía. «Ya os dije que me había casado con una paleta». Los amigos se reían, y yo me sentaba a su lado con una sonrisa forzada, sintiendo cómo todo se me encogía por dentro de dolor. En casa, todo era aún peor. Guarra,
se convirtió en su forma habitual de dirigirse a mí. Cuando le preguntaba por qué me llamaba así, Alejandro respondía: «Venga, no te ofendas, es cariñoso. Realmente tienes problemas con la limpieza». Sin embargo, la casa siempre estaba impecable gracias a mis esfuerzos. Pero él siempre encontraba alguna pequeña pega. Una mota de polvo en la estantería, una taza mal colocada, una toalla en el baño que supuestamente no era del color adecuado. Mis cuñadas observaban estas burlas con aire satisfecho. A veces incluso le seguían el juego a su hermano. «Sergei tiene razón, Lucía», decía Isabel. «Tienes que prestar más atención a tu aspecto. Mírate en el espejo». Carmen añadía: «Solo queremos lo mejor para ti. Si no trabajas en ti misma, Sergei puede encontrar a alguien más adecuado». Esas palabras me dolían, pero seguía aguantando. Pensaba que si era una esposa lo suficientemente buena, lo suficientemente obediente y diligente, al final apreciarían mis esfuerzos. Preparaba cenas exquisitas, mantenía la casa en perfecto orden, nunca me quejaba ni protestaba. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que ese día todo cambiaría, pero nada cambiaba. Al contrario, cuanto más me esforzaba, más me despreciaban. «Mira cómo se humilla», le susurraba Carmen a su hermana. «Da hasta pena». Isabel asentía. Si tuviera un poco de dignidad, hace tiempo que habría dejado a Sergi. La única persona que veía mi sufrimiento era María. Cada vez más a menudo me llamaba a su habitación para tener largas conversaciones. «Lucía, querida», me decía, «veo lo mucho que estás sufriendo, pero recuerda, tú vales mucho más de lo que ellos creen». Mi suegra me contaba sus decepciones con sus propios hijos, cómo se habían vuelto egoístas y crueles. «¿Sabes lo que más me molesta?», me confesó una vez. Que yo misma los creé así. Les di demasiado sin pedir nada a cambio. Y ahora piensan que el mundo les debe todo. María tomó mi mano entre sus manos arrugadas. «Eres la única en esta casa que sabe amar y dar de verdad. No dejes que te rompan». En aquel momento no comprendí el profundo significado de sus palabras. Me pareció que mi suegra simplemente me compadecía y trataba de consolarme. No sospechaba que ya entonces había tomado una decisión muy importante que cambiaría mi vida de forma radical. Al tercer año de nuestro matrimonio, las humillaciones se habían vuelto tan habituales que casi dejé de notarlas. Casi. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, sabiendo que el día traería una nueva dosis de burlas y desprecio. Alejandro ya no ocultaba su actitud hacia mí, ni siquiera delante de extraños. En una fiesta corporativa de su empresa me presentó a sus colegas diciendo: «Les presento a mi esposa. Es una chica sencilla, pero muy trabajadora». Todos entendieron el doble sentido y sonrieron con condescendencia. «Lucía trabaja como ama de casa», añadió con una sonrisa, «aunque a veces, cuando nos falta dinero, hace de limpiadora en casa de los vecinos». Era mentira. Nunca había trabajado como limpiadora, pero a Alejandro le gustaba humillarme de esa manera. Sus compañeros se miraban entre sí y sus esposas me miraban con lástima. Yo estaba allí de pie, con una sonrisa forzada, sintiendo cómo me ardían las mejillas de vergüenza. En casa era aún peor. Mis cuñadas ya no se cortaban a la hora de expresarse. «Escucha, Paleta», me decía Carmen cuando no ponía bien la mesa para su otra fiesta. «Los tenedores se ponen a la izquierda y los cuchillos a la derecha. ¿O es que en tu pueblo no enseñan estas cosas?» Isabel apoyaba a su hermana. «Oye, no seas tan estricta. Lucía simplemente no sabe cómo se hace en las casas decentes». Cada día traía nuevas pruebas. Por la mañana, durante el desayuno, Alejandro podía decir: «Sucia, el café vuelve a estar amargo». ¿Cuántas veces tengo que explicarte que no bebo porquerías? Aunque el café era exactamente el mismo de siempre y antes, él lo elogiaba. Por la tarde, Carmen encontraba motivos para criticarla. «Lucía, has vuelto a planchar mal mi blusa.
¿Ves estos pliegues? Así no se puede llevar. Por la noche Isabel añadía su dosis de veneno. Cariño, hoy pareces especialmente cansada. ¿No crees que deberías dedicar más tiempo a tu aspecto? Intentaba justificarme, dar explicaciones, pero eso solo las enfadaba más. No discutas con nosotras, me interrumpía bruscamente Carmen. Queremos lo mejor para ti, y tú te comportas como una desagradecida. Alejandro siempre apoyaba a sus hermanas. Tienen razón, Lucía. Tienes que esforzarte más si quieres estar a la altura de nuestra familia. Mi única salvación era María. Mi suegra siempre me defendía, lo que enfurecía a mis cuñadas. Mamá, eres demasiado blanda con ella, se quejaba Isabel. Lucía debe saber cuál es su lugar. Pero María respondía con firmeza. Su lugar está al lado de mi hijo, y el vuestro no es criticar, sino apoyar a la familia. Después de esas conversaciones, mis cuñadas se enfadaban aún más conmigo. ¿Ves cómo pone a mamá en contra nuestra? Le susurraba Carmen a su hermana, creyendo que yo no la oía. Es una zorra astuta, sabe a quién adular. Isabel asintió. Hay que hacer algo. Se ha vuelto muy descarada. Empezaron a actuar de forma más sofisticada. Cuando venían invitados, mis cuñadas me pedían expresamente que sirviera el té o recogiera la mesa, subrayando mi papel de sirvienta. Lucía, por favor tráenos las servilletas, decía Carmen en tono condescendiente. Tenemos las manos ocupadas con una conversación importante. Los invitados se sentían incómodos, pero yo cumplía sus peticiones sin protestar, esperando que mi paciencia fuera recompensada algún día. Alejandro observaba todo esto con aire satisfecho. Le gustaba que las hermanas me mantuvieran a raya. Lucía es muy obediente, les decía a sus amigos, no como las mujeres modernas, que solo saben hacer valer sus derechos. Yo me quedaba allí de pie sonriendo, aunque por dentro me dolía todo. Poco a poco empecé a evitar el contacto con mis amigas y familiares. Me daba vergüenza contarles cómo era mi vida. Cuando mi madre me llamaba y me preguntaba cómo estaba, le respondía que todo iba bien. No podía confesarle que mi marido me llamaba guarra y que sus hermanas me trataban como a una sirvienta. «Te has vuelto muy reservada», me comentó mi amiga Svetlana cuando nos encontramos por casualidad en la tienda. «Antes eras tan alegre». Le mentí diciendo que simplemente estaba cansada de las tareas domésticas y me apresuré a marcharme. No quería que viera los moretones en mi autoestima, que eran más visibles que cualquier daño físico. En casa la situación se caldeaba cada día más. Mis cuñadas inventaban nuevas formas de ponerme en mi sitio. Empezaron a celebrar consejos familiares a los que no me invitaban. «Esto solo concierne a los miembros de la familia», me explicaba Carmen, «y tú, por ahora, eres una mezcla entre invitada y sirvienta». Después de esos consejos me anunciaban nuevas reglas. ¿Cuándo podía usar el salón? ¿A qué hora debía preparar el desayuno? ¿Cómo debía limpiar sus habitaciones? «Verás, querida», me decía Isabel, «nosotros llevamos toda la vida viviendo en esta casa, y tú acabas de llegar. Hay que respetar nuestras tradiciones». Yo asentía y obedecía, pensando que así sería mejor para todos. ¡Qué tonta fui! Alejandro me echó todas las tareas del hogar encima. Cocinar, limpiar, lavar, planchar, todo eso se convirtió en mi trabajo. Y encima seguía criticando los resultados. «¡Qué guarra! La camisa está mal planchada», me decía, tirándomela a la cara. «Vuelve a hacerlo». «Oh, la cena no está buena. ¿Estás ahorrando en comida?». Aunque él mismo compraba los alimentos y siempre elegía los más baratos. Mis cuñadas también encontraron la manera de aprovechar mi trabajo. Empezaron a invitar a sus amigas a tomar el té y me obligaban a preparar la comida y a servir a las invitadas. «Lucía cocina muy bien», les decía Carmen a sus amigas. «Es cierto que son sencillos pero comestibles». Yo traía pasteles y tartas que había horneado durante 3 horas.
y ellas examinaban mis creaciones con mirada crítica. Un poco secos, concluía Isabel, pero para ser caseros no es tan mal. Poco a poco me convertí en una sombra de mí misma. Dejé de cuidarme, porque cualquier intento por mi parte de estar guapa era recibido con burlas. Mirad cómo se ha arreglado, se reía Carmen cuando me ponía un vestido bonito. Cree que ahora se va a convertir en princesa. Isabel añadía, cariño, ese estilo no te queda bien. Mejor ponte algo más sencillo, acorde con tu posición. Dejé de protestar y discutir. Dejé de expresar mi opinión, porque sabía que se burlarían de ella. Me convertí en una ejecutora silenciosa de los deseos ajenos, en un mueble viviente que sabe cocinar y limpiar. Y la única persona que veía en mí a un ser humano vivo era María. La enfermedad de mi suegra comenzó de forma repentina. María siempre había sido una mujer fuerte, a pesar de sus 72 años. Ella misma se encargaba de las tareas domésticas, leía mucho, paseaba por el jardín, pero un día de octubre no pudo levantarse de la cama. «Algo me pasa, Lucía», me dijo con voz débil. Me da vueltas la cabeza y siento opresión en el pecho. Llamé inmediatamente al médico, pero Alejandro y mis cuñadas se mostraron indiferentes ante el malestar de mi madre. «Probablemente haya cogido un resfriado», dijo Carmen, sin apartar la vista del teléfono. «A su edad es normal». Isabel asintió. «Descansará un día o dos y se le pasará». Alejandro no reaccionó en absoluto a mis palabras sobre que su madre tenía algo grave. El médico le diagnosticó insuficiencia cardíaca aguda. María necesitaba cuidados constantes, medicación regular y reposo absoluto. «No se puede dejar sola a la paciente», advirtió el médico. «Su estado puede empeorar en cualquier momento». Anoté todas sus recomendaciones y compré los medicamentos necesarios. Cuando le conté a la familia el diagnóstico, su reacción me sorprendió. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Carmen con irritación. «¿Contratar a una cuidadora?». Isabel frunció el ceño. «Es caro, y lo más importante, habrá gente extraña en casa». Alejandro se encogió de hombros. «Que Lucia la cuide. De todos modos, se queda en casa sin hacer nada». No podía creer su frialdad. «Es vuestra madre», les dije. «Ha dedicado toda su vida a criaros». Carmen me miró como si hubiera dicho algo indecente. «No nos des lecciones sobre el deber maternal. Sabemos perfectamente lo que le debemos a mamá, pero tenemos trabajo, obligaciones». Isabel apoyó a su hermana. «Tú estás en casa todo el tiempo. No te cuesta nada echarle un ojo». Así que me convertí en la única que cuidaba de mi suegra enferma. Cada 2 horas le daba la medicación, le preparaba una dieta especial, le tomaba la tensión y el pulso. Mis cuñadas visitaban a mi madre de vez en cuando, pero solo para preguntarle cómo se encontraba y marcharse enseguida. «Nosotras no somos médicas», se justificaba Carmen. «Mejor ocúpate tú de eso». Alejandro evitaba por completo la habitación de su madre. «No me gusta ver a los enfermos», me confesó. «Me deprime». Cuando María le pedía que entrara, él respondía que estaba ocupado o cansado. «Dile a mamá que la quiero», me decía, «pero que entienda que tengo mucho que hacer». Poco a poco, cuidar de mi suegra empezó a quitarme todo el tiempo. Dormía a ratos, porque por la noche tenía que comprobar su estado varias veces. Cocinaba por separado para ella y para el resto de la familia. Lavaba la ropa de cama, ventilaba la habitación, le leía en voz alta cuando no podía dormir. «Lucía, querida», me decía María cuando le llevaba la medicina, «te cansas tanto por mi culpa. ¿No sería mejor contratar a una cuidadora?». Yo negaba con la cabeza. «No lo pienses, yo me las arreglaré». Y era verdad. A pesar del cansancio, estaba dispuesta a cuidarla todo lo que fuera necesario. Era la única persona en la casa que me trataba como a un ser humano. Pero mis cuñadas incluso convirtieron mi cuidado de mi madre enferma en un motivo de crítica.
Lucía, haces demasiado ruido en la habitación de mamá, se quejaba Isabel. Puedo oírte desde aquí, Carmen añadía. ¿Y por qué le preparas a mamá comida aparte? Puede comer lo mismo que nosotros. Cuando les explicaba que la enferma necesitaba una dieta especial, ponían los ojos en blanco. Te esforzas demasiado. Mamá no está tan enferma. Alejandro también encontró en mi cuidado de mi madre un motivo de descontento. Te has olvidado por completo de tu marido, se quejaba. Te pasas todo el día con mamá y no piensas en mí. Cuando le recordaba que su madre estaba gravemente enferma, él respondía, ¿y qué? ¿Es eso motivo para olvidarse de las obligaciones familiares? Les molestaba especialmente que María se hubiera encariñado aún más conmigo. Me llamaba más a menudo que antes, compartía sus preocupaciones y me pedía que me quedara con ella más tiempo. Eres la única que realmente se preocupa por mí, me decía, apretándome con fuerza la mano. Mis hijos solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo. Esas palabras herían profundamente a mis cuñados, aunque eran ciertas. Solo visitaban a su madre para pedirle dinero o consejos sobre algún asunto. Mamá, hay que pagar la factura de los servicios públicos, decía Carmen, nada más cruzar el umbral. Oh, mamá, ¿me puedes dar dinero para un vestido nuevo? Tengo una fiesta de empresa. Una vez obtenido lo que querían, desaparecían inmediatamente. ¿Ves cómo pone a mamá en contra nuestra?, le susurraba Isabel a su hermana cuando creían que yo no las oía. Se hace la cariñosa, pero solo persigue sus propios objetivos. Carmen asintió. Hay que hacer algo. Mamá se ha encariñado demasiado con ella. Empezaron a interferir deliberadamente en mi comunicación con la enferma. Entraban en su habitación justo cuando hablábamos y exigían atención. Mamá, tenemos que discutir asuntos importantes, decía Carmen. Lucía, déjanos solas. O Isabel afirmaba. Lucía, mejor ve a ocuparte de las tareas domésticas. Mamá y yo vamos a charlar. Pero lo que más les enfadaba era que María empezara a expresar abiertamente su decepción con las niñas. Pensaba que las había educado bien, me decía en voz baja, y han crecido siendo tan egoístas. Solo Lucía ha demostrado lo que es el verdadero amor a la familia. Estas palabras llegaban a oídos de las cuñadas, y ellas se enfurecían. Mamá es injusta con nosotras, se quejaba Carmen Alejandro. Nosotras trabajamos, mantenemos a la familia y ella solo ve a Anya. Alejandro estaba de acuerdo. Mi mujer pasa demasiado tiempo con su madre. No está bien. Entonces aún no comprendía que estaba sucediendo algo muy importante, que mi suegra enferma estaba tomando una decisión que cambiaría por completo mi vida, y que sus hijos estaban haciendo planes para impedir esa decisión. Los últimos meses de vida de María fueron para mí un tiempo de especial cercanía con ella, pero también un tiempo de creciente tensión en la familia. Mi suegra se debilitaba cada día más, pero su mente seguía lúcida. Me contaba muchas cosas sobre su vida, sobre cómo había construido esa casa, cómo había criado a sus hijos, cómo se había decepcionado de ellos. «Sabes, Lucía», me decía en voz baja, tumbada en la cama, «toda mi vida he pensado que lo más importante era darles a los niños lo mejor. La mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades, pero resultó que los crié como egoístas desagradecidos». Miró por la ventana, donde los árboles primaverales se cubrían con las primeras hojas. Se acostumbraron solo a tomar, pero no saben dar. Intenté objetar, decir algo en defensa de sus hijos, pero María me detuvo con un gesto. «No los justifiques, querida. Veo cómo te tratan y me duele por ti. Eres la única en esta casa que sabe lo que es el amor y la lealtad verdaderos». Me apretó con fuerza la mano con sus dedos fríos. «Prométeme que nunca dejarás que te destruyan». Estas conversaciones no pasaron desapercibidas. Las cuñadas sentían que estaban perdiendo el favor de la madre y eso las enfurecía.
Empezaron a aparecer más a menudo en la habitación de la enferma, tratando de restablecer la relación. «Mamá, ¿cómo te encuentras?», preguntaba Carmen con fingida preocupación. «¿Necesitas algo?». Pero su falsedad era demasiado evidente. «Solo venís a verme cuando necesitáis algo», les respondía María. «Y Lucía está aquí todos los días, todas las horas. Es la única que se preocupa sinceramente por mí». Estas palabras provocaban ataques de ira en las cuñadas. Al salir de la habitación de su madre, descargaban su ira sobre mí. «Estás poniendo a mamá en contra nuestra a propósito», me acusaba Isabel. «Te haces la santa, pero en realidad persigues tus propios objetivos». Carmen apoyaba a su hermana. «Nos damos cuenta de tu juego. ¿Crees que mamá te dejará algo en herencia? No te hagas ilusiones». Alejandro también empezó a expresar cada vez más a menudo su descontento con mi comportamiento. «Te has olvidado por completo de tu marido», se quejaba. «Solo sabes ocuparte de mamá. ¿Y yo qué? ¿No soy una persona?». Cuando intentaba explicarle que su madre se estaba muriendo y necesitaba cuidados, él respondía irritado: «No es una niña. Puede cuidar un poco de sí misma». Pero lo que más les preocupaba era que María empezara a llamar al notario con frecuencia. «¿Para qué necesita mamá un notario?», preguntaba Carmen, con inquietud en su voz. «Ya hizo su testamento hace 2 años». Isabel asintió. «Sí, entonces todo se repartió equitativamente entre los 3». Yo no conocía los detalles del testamento, pero veía cómo esas visitas del notario ponían nerviosa a toda la familia. Las cuñadas empezaron a escuchar a escondidas detrás de la puerta de la habitación de su madre, tratando de averiguar de qué hablaba con el notario. Pero María era cautelosa. Me pedía que saliera de la habitación durante esas reuniones. «Lucía, querida, ve a la cocina y prepáranos un té», me decía. «El señor Petrov y yo vamos a discutir algunos asuntos». Después de cada visita del notario, la familia me interrogaba. «¿De qué ha hablado mamá con él?», preguntaba Alejandro. «No estabas en la habitación, pero habrás oído algo». Cuando respondía que no sabía nada, no me creían. «No mientas», insistía Carmen. «Siempre estás con mamá. Seguro que sabes algo». Mientras tanto, María se debilitaba cada vez más. El médico advirtió que le quedaba poco tiempo. «Prepárense para lo peor», dijo a la familia. «Quizás unas semanas, un mes como máximo». Esas palabras deberían haber conmocionado a los niños, pero reaccionaron con una extraña calma, como si ya se hubieran resignado a lo inevitable. En los últimos días de su vida mi suegra dormía mucho, pero cuando se despertaba siempre me llamaba. «Lucía, ven, ¿no estás aquí?», susurraba con voz débil. «No te vayas, por favor». Me sentaba a su lado durante horas, le cogía la mano y le leía sus poemas favoritos. Mis cuñadas la visitaban raramente y por poco tiempo, como si temieran a la muerte. «Quiero decirte algo», me confesó María una semana antes de morir. «Pero ahora no. Hay demasiados ojos y oídos ajenos». Miró hacia la puerta, detrás de la cual sus hijos podían estar escuchando. «Después de mi muerte, descubrirás muchas cosas. Pero recuerda, mereces mucho más de lo que ellos te dan». Esas enigmáticas palabras me inquietaban, pero no me atrevía a preguntarle a la mujer enferma. Me parecía que simplemente me agradecía por cuidarla y quería animarme de alguna manera ante las dificultades futuras. Ni siquiera podía imaginar que me tenía preparada una sorpresa así. María murió tranquilamente mientras dormía, uno de los días de marzo. La encontré por la mañana cuando le llevé el desayuno. Yacía tranquila, con una leve sonrisa en los labios, como si por fin hubiera encontrado la paz. Le cerré los ojos y solo entonces llamé al resto. La reacción de la familia ante la muerte de la madre me sorprendió. Por supuesto lloraban y expresaban su dolor, pero de alguna manera ostensible, para los que los rodeaban. «Mamá querida», sollozaba Carmen, abrazando el ataúd, «¿cómo vamos a estar sin ti?».
Isabel repetía a su hermana, era tan buena, tan sabia. Alejandro permanecía impasible fingiendo un dolor viril. Pero yo los veía cuchicheando entre ellos, discutiendo cuestiones prácticas. Hay que encontrar urgentemente el testamento, decía Carmen, y arreglar los papeles de la casa. Isabel asentía. Sí, cuanto antes mejor. Pensaban en la herencia y no en la pérdida de su ser más querido. El funeral fue fastuoso. Las cuñadas no escatimaron en gastos para un ataúd bonito, flores caras y un almuerzo conmemorativo. Recibían las condolencias como hijas afligidas y contaban a todos lo maravillosa que era su madre. Yo me quedé al margen, con un sencillo vestido negro, y fui la única que realmente lloró a María. Ahora todo va a cambiar, me dijo Alejandro la noche después del funeral. Mamá ya no te cubrirá. Había una amenaza en su voz y comprendí que mi sufrimiento no había hecho más que empezar. Al día siguiente del funeral, mis cuñadas se pusieron a buscar el testamento. Revolcaron el despacho de mi madre, su dormitorio, incluso el ático y el sótano. ¿Dónde está?, preguntaba Carmen nerviosa, revisando las pilas de documentos. Mamá siempre fue muy ordenada. Tenía que haberlo dejado todo a la vista. Isabel apoyó a su hermana. ¿Quizás el notario se llevó una copia? Hay que ir a verlo. Una semana después volvieron del notario con caras de satisfacción. Todo está en orden, anunció Carmen en la reunión familiar, a la que por supuesto no me invitaron. Pero yo escuché su conversación desde la cocina, donde lavaba los platos. Se ha encontrado el testamento. Mamá lo ha repartido todo a partes iguales entre nosotros tres, entre mí, Tana y Sergei. La casa, la finca, los depósitos, los valores. ¿Y Lucía?, preguntó Alejandro. Me quedé quieta esperando la respuesta. Lucía nada, respondió Isabel con frialdad, y con razón, no es su hija biológica, solo su nuera. Carmen añadió, mamá fue justa. La herencia debe permanecer en la familia. Cuando me informaron oficialmente del contenido del testamento, no me sorprendió. Sinceramente no esperaba nada. Me bastaba con haber pasado los últimos meses junto a la única persona de esta casa que me quería. Por supuesto, dije con calma, es justo, pero su comportamiento cambió de inmediato. Ahora que María no estaba allí para protegerme, se quitaron todas las máscaras. Escucha, Paleta, me dijo Carmen el primer día, ahora soy la dueña de esta casa. Y yo pongo las reglas. Las reglas resultaron ser sencillas. Tenía que servir a los tres sin recibir nada a cambio, salvo un techo sobre mi cabeza. Prepararás el desayuno a las 8 de la mañana, la comida a la 1 del mediodía y la cena a las 7 de la tarde. Me dictó Isabel. Limpieza todos los días, lavandería cada 2 días, planchado según sea necesario. Alejandro añadió, y sin objeciones, si quieres vivir en nuestra casa, trabaja. La herencia ascendía a una suma impresionante, 15 millones de rublos, más propiedades inmobiliarias. Cada uno de los tres recibió 5 millones. Inmediatamente se pusieron a gastar el dinero a lo grande. Carmen compró un piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Por fin tendré mi propia casa. Se alegró. A mi edad, vivir con mis padres es un poco incómodo. Isabel abrió el salón de belleza con el que había soñado durante mucho tiempo. Ahora seré una mujer de negocios independiente, anunció. Tendré mi propio negocio, mi propia clientela. Alejandro invirtió dinero en una startup relacionada con las tecnologías de Internet. Esto es el futuro, decía con aire importante. En un par de años duplicaré mi capital. Y yo me convertí en su sirvienta personal. Cada mañana me levanto a las 6 para preparar el desayuno para los tres. Cada uno tiene sus preferencias. A Carmen le gusta la avena con bayas. Isabel prefiere los panqueques de requesón y Alejandro exige un desayuno inglés completo con huevos fritos y tocino. Luego viene la limpieza. Pasar la aspiradora,
lavar los pisos, quitar el polvo de todas las habitaciones. ¡Qué sucia! En mi habitación vuelve a haber polvo en la estantería, se quejaba Isabel. ¿Acaso limpias mal a propósito? Carmen apoyaba a su hermana. Yo también he notado que la calidad de la limpieza ha bajado. Probablemente cree que ahora puede hacer las cosas a medias. Alejandro asintió. Hay que mantenerla bajo control. Se relajará por completo. Me obligaban a atender a sus invitados cuando venían. Lucía, tráenos café, les decía Carmen a sus amigas. Y no te olvides de las galletas. Cuando traía la bandeja, ella me presentaba. Esta es la esposa de mi hermano. Es una chica muy hogareña, aunque un poco simple. Los invitados me miraban con lástima, y yo sonreía y me iba a la cocina. Sus fiestas eran especialmente humillantes. Las cuñadas organizaban reuniones con sus amigas todos los fines de semana, y yo tenía que preparar la comida y servir la mesa. Lucía, querida, se nos ha acabado el vino, decía Isabel en tono condescendiente. Ve a la tienda. Oh, cariño, recoge la mesa, que está todo desordenado. Mira qué obediente, se reían sus amigas. ¿Dónde la habéis encontrado? Carmen respondía con una sonrisa. Es una tradición familiar. Educamos a nuestras nueras con severidad. Todos se reían juntos, y yo sentía como todo se me encogía por dentro por la humillación. Alejo tampoco se quedaba atrás con respecto a sus hermanas. Ahora que su madre no estaba, podía permitirse todo lo que quisiera. Sucia, me decía por las mañanas. La camisa está mal planchada. Vuelve a plancharla. Oh, la cena no está buena. ¿Estás ahorrando en comida? Y eso que él mismo compraba la comida y siempre elegía la más barata. Empezó a invitar a sus amigos a cenar sin avisarme antes. Anca, prepara rápido para 6, decía al entrar en casa con sus amigos. Y que todo esté rico. Me ponía a correr a la cocina, intentando preparar en 1 hora la cena para un montón de gente. Si algo no salía bien, Alejandro me regañaba delante de los invitados. ¿Veis qué esposa tengo? Es muy sencilla. No sabe cocinar. Mis cuñadas se compraban ropa cara. Iban a resorts, comían en restaurantes, y a mí me tocaba ropa de segunda mano. Te vale así, me decía Carmen, cuando le pedía dinero para un vestido nuevo. ¿Para qué te vas a arreglar si te quedas en casa? Isabel la apoyaba. Lo importante es que esté limpio y ordenado. Y la belleza no es lo tuyo. No me daba ni un centavo para gastos personales. ¿Para qué pagarte?, se sorprendía Alejandro. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida. ¿No es suficiente? Cuando necesitaba comprar compresas o pasta de dientes, tenía que pedirlo como si fuera limosna. Otra vez gastos, suspiró Carmen. Está bien, coge del dinero de la cocina, pero sé más ahorradora. Poco a poco me convertí en una sombra. Dejé de cuidarme porque no tenía ni tiempo ni dinero para ello. Llevaba ropa vieja. No me maquillaba ni me peinaba. Miradla, se reía Isabel con sus amigas. Se ha hundido por completo. Y eso que antes estaba muy bien. Carmen añadía, es un proceso natural. Ha mostrado su verdadera cara. Pero lo peor era que yo empezaba a acostumbrarme a ese trato. Me parecía normal que me llamaran guarra, que trabajara de sol a sol sin días libres, que a nadie le importara mi opinión. Me convertí en una esclava silenciosa, que temía abrir la boca. Habían pasado 2 años desde la muerte de María, 2 años de humillaciones cada vez más sofisticadas. Mis cuñadas y Alejandro gastaban la herencia a diestro y siniestro, y yo atendía sus caprichos. Me parecía que así sería siempre, que me quedaría para siempre como sirvienta en la casa donde antes era la dueña. Pero el destino me tenía preparada una sorpresa que lo cambiaría todo. La vida siguió su curso habitual de humillaciones. Cada día era igual al anterior. Levantarme a las 6 de la mañana, preparar el desayuno para 3, limpiar, cocinar, lavar la ropa, y así hasta bien entrada la noche.
Mis cuñadas y Alejandro seguían gastando la herencia sin pensar en el futuro. Carmen reformó su nuevo piso por 1 millón de rublos. Isabel amplió su salón de belleza y Alejandro invirtió en nuevos proyectos. «Mira qué coche me he comprado», se jactaba Isabel, mostrando fotos de un BMW blanco. «Ahora iré a ver a mis clientes con comodidad». Carmen no se quedaba atrás. Y yo he encargado muebles de Italia. El diseñador dijo que ese mobiliario resaltaría mi estatus. Alejandro asintió con aprobación. Bien gastado el dinero. Hay que vivir con estilo. Y yo seguía llevando vestidos viejos y zapatos gastados. «¿Para qué gastar en ropa?», me decía Carmen. «Si no sales de casa, lo importante es que esté limpio». Cuando le comenté tímidamente que mi abrigo estaba muy gastado, Isabel se rió. «En casa ponte una bata. Y para salir, te vale así». Organizaban lujosas fiestas para las que yo preparaba platos exquisitos y luego limpiaba después de los invitados hasta altas horas de la noche. «Lucía, no te olvides de lavar los platos», decía Carmen al irse a dormir. «Y limpia el suelo, que por la mañana vendrán invitados». No entendía a qué invitados se refería, pero cogí la fregona en silencio. Especialmente dolorosas eran sus historias sobre cómo se divertían con mi dinero. Sí, ya pensaba en ese dinero como mío, porque lo había ganado cuidando de Ekaterina Pavlovna. «Ayer estuvimos en ese restaurante nuevo», contaba Isabel durante el desayuno. «La cuenta fue de 20,000, pero mereció la pena». Carmen la apoyaba. «Yo también estuve hace poco en un spa». «¿Qué tratamientos? Es cierto que son caros, pero la belleza exige sacrificios». Alejandro se jactaba de sus inversiones. «He invertido otro 500,000 en criptomonedas. El asesor financiero dice que dentro de un año habrá triplicado su valor». Sin embargo, se negaba a comprarme incluso los medicamentos que necesitaba. «¿Te duele la cabeza? Aguantas», me decía, «o tómate una aspirina». ¿Para qué comprar medicamentos caros? Poco a poco dejé de ser una persona a sus ojos. Me convertí en un conveniente instrumento para llevarla a casa. Discutían sus planes delante de mí, como si yo no estuviera allí. «Estoy pensando en comprar otro piso», le decía Carmen a su hermana, «para alquilarlo y obtener ingresos pasivos». Isabel asentía. «Buena idea. Yo quiero abrir un segundo salón». No me preguntaban mi opinión ni se interesaban por mis necesidades. Me convertí en parte del mobiliario, alguien que sabe cocinar y limpiar. «Sucia, trae agua», decía Alejandro sin apartar la vista de la televisión, «y tráeme las zapatillas». Yo obedecía sin protestar, porque estaba acostumbrada a ese trato. A veces organizaban juegos en los que yo era objeto de burlas. «Vamos a ver si Lucía se acuerda de cómo comportarse en sociedad», proponía Isabel a sus amigas. «Lucía, enséñanos cómo se sostiene correctamente una copa de vino». Yo lo hacía y ellas se reían. «Así no, querida, mira». Y comenzaba la lección de etiqueta, en la que yo era el ejemplo negativo. Mis cuñadas invitaban a propósito a hombres a casa para mostrarles lo descuidada y poco atractiva que era. «Mira a la esposa de mi hermano», le decía Carmen a su acompañante. «¿Ves lo que pasa cuando una mujer deja de cuidarse?». El hombre se sentía incómodo y yo me quedaba allí de pie, con la cara roja de vergüenza. «Sergei, ¿no te da vergüenza tener una esposa así?», le preguntaba Isabel a su hermano delante de los invitados. «Mírala y mira a nuestras amigas. ¿Qué diferencia?». Alejandro se encogía de hombros. «¿Qué le vamos a hacer? Es una elección de juventud. Ahora es tarde para cambiar nada». Esas palabras me dolían, pero yo guardaba silencio. Me obligaban a servir a sus amigos de manera humillante. «Lucía lava los pies al invitado», decía Carmen cuando llegaba su nuevo admirador. «Ha tenido un día difícil». «Oh, querida, plancha la camisa de nuestro querido invitado. Que vea lo hospitalaria que es nuestra familia.
Yo cumplía con esas humillantes peticiones, sintiendo como todo dentro de mí se moría. Pero lo peor era que empecé a creer que tenían razón. Empecé a pensar que realmente no merecía un trato mejor, que era un ratón gris que debía estar agradecida por el simple hecho de que la toleraran en esa casa. El espejo me mostraba a una mujer cansada con ropa gastada, y yo pensaba, quizás tengan razón, quizás realmente sea una sucia. Habían pasado 2 años desde la muerte de María, pero me parecía que había pasado toda una vida. Casi había olvidado que alguna vez fui una joven feliz con sueños y planes. Ahora toda mi vida se reducía a servir a personas que me despreciaban. Mi único consuelo eran los recuerdos de mi suegra. A veces, cuando se me hacía muy duro, recordaba sus amables palabras. Tú mereces mucho más de lo que te dan. Pero esas palabras me parecían una burla del destino. ¿Qué más merecía? Era una mujer normal de una familia sencilla que no sabía defenderse. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un día, mientras limpiaba la habitación de mi difunta suegra, que mis cuñadas habían convertido en un trastero de cosas innecesarias, me topé con una vieja caja. Estaba detrás de una maleta en un rincón alejado y nunca antes la había visto. Dentro había cartas, fotografías y documentos. Entre los papeles encontré un sobre con mi nombre escrito a mano por María. Dentro había una carta y otro documento. Desdoblé el papel y no podía creer lo que veían mis ojos. Era un testamento auténtico, según el cual toda la fortuna de María, la casa, la finca, los depósitos bancarios, los valores mobiliarios por un valor total de 15 millones de rublos, me correspondía a mí. Leí el testamento con manos temblorosas, sin poder creer lo que veían mis ojos. El documento había sido redactado por el notario Petrov un mes antes de la muerte de María y estaba certificado con todos los sellos necesarios. Legó todos mis bienes a Lucía, la única persona que me ha demostrado amor y lealtad verdaderos en los últimos años de mi vida. Estaba escrito con la letra familiar de mi suegra. A continuación venía una explicación que me dejó sin aliento. Mis hijos biológicos han demostrado ser personas egoístas y crueles. No se merecen nada de lo que puedo dejarles. Lucía es la única que estuvo a mi lado cuando lo pasé mal. Es la única que me amó desinteresadamente, que reciba lo que se merece por su bondad. Al testamento se adjuntaba una carta dirigida a mí. Mi querida Lucía, escribía María, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy aquí. Sé cómo te tratarán mis hijos después de mi muerte. Sé que intentarán humillarte y destrozarte. Pero tengo una sorpresa para ellos. El testamento que encontrarán en la notaría es falso. Le pedí a un viejo amigo de nuestra familia que me ayudara con este engaño. El testamento auténtico está escondido donde solo tú podrás encontrarlo, entre mis cosas personales que los niños considerarán innecesarias. Sabía que solo tú revisarías mis cosas con amor y atención. Me temblaban las manos cuando terminé de leer la carta. No permitas que te sigan humillando, querida. Has recibido todo lo que ellos consideran suyo. La casa en la que vives ahora es tuya. El dinero que ellos gastan es tuyo. Todo lo que ellos presumen te pertenece por derecho. Usa ese poder con sabiduría, pero no seas demasiado blanda. No se lo merecen. Releí los documentos varias veces, tratando de comprender lo que estaba pasando. Así que durante estos 2 años la familia de Sergei había estado viviendo de mi dinero. Habían comprado apartamentos, coches, se habían divertido todo a mi costa. Y además me habían tratado como a una sirvienta. Una ola de ira que no había sentido en muchos años se apoderó de mí. Guardé cuidadosamente los documentos y empecé a reflexionar sobre la situación. Había que actuar con cautela. Si les enseñaba el testamento ahora podrían intentar destruirlo o afirmar que era falso. Necesitaba un plan para utilizar correctamente esa información. Los días siguientes los pasé como en una nube.
realizando mecánicamente las tareas domésticas, pero por dentro hervía de indignación. Cada insulto, cada burla, ahora se percibía de otra manera. Humillaban a la legítima dueña de la casa, gastaban mi dinero y al mismo tiempo me consideraban una inútil. Sucia, el café se ha enfriado, se quejaba Alejandro durante el desayuno. Antes me habría disculpado y habría ido a calentarlo. Ahora lo miraba con otros ojos. Estaba sentado a mi mesa, en mi casa, bebiendo café de mi taza y permitiéndose insultarme. Ahora te traeré uno recién hecho, respondí con calma, pero por dentro pensaba, pronto sabrás quién es aquí el verdadero dueño. Carmen contaba durante la cena sus nuevas compras. Hoy me he comprado un abrigo de piel por 200,000. No, de bisón, canadiense. El vendedor dijo que solo las mujeres muy adineradas llevan estas. Antes habría sentido envidia y me habría entristecido por mi vieja chaqueta. Ahora pensaba, lo compras con mi dinero. Pronto me lo devolverás hasta el último céntimo. Isabel se jactaba del éxito del salón. La clientela crece, los ingresos aumentan. Creo que a finales de año podré abrir una sucursal. Yo sonreía y asentía, pero por dentro pensaba, mi salón, abierto con mi dinero. ¿Qué dirás cuando sepas la verdad? Pero lo que más me enfadaba era su actitud hacia mí. Lucía, hoy trabajas especialmente lento, comentaba Carmen. Quizás necesitas un incentivo. ¿Quieres quedarte sin cena? Isabel la apoyaba. O sin día libre. Aunque, ¿qué días libres tiene si siempre está en casa? Ellas se reían y yo apretaba los puños bajo la mesa. Alejandro era especialmente repugnante. ¿Sabes, Guarra? Estoy pensando en divorciarme. Quizás encuentre una mujer más decente. Antes, esas palabras me habrían hecho entrar en pánico. ¿A dónde iría sin él? Sin casa, sin medios para vivir. Ahora pensaba, ¿divorcio? Excelente idea. Te irás de mi casa con las manos vacías. Empecé a planear mi venganza. No bastaba con mostrar el testamento. Quería que pagaran por todas las humillaciones, por todos los años de maltrato. Tenía que reconocer públicamente su culpa y que yo tenía razón. Y yo sabía cómo hacerlo. Mis cuñadas estaban planeando una gran fiesta para conmemorar el aniversario de la muerte de mi madre. Invitemos a todos los amigos y familiares, decía Carmen. Organizaremos una cena conmemorativa y les contaremos lo mucho que echamos de menos a mamá. Isabel asintió. Muy bien, les demostraremos lo buenas hijas que somos. Alejandro la apoyó. Y de paso les mostraremos nuestra prosperidad. Que todos vean lo bien que vivimos. El momento perfecto para desenmascararlos. Todos los familiares y amigos se reunirán en un mismo lugar. Honrarán la memoria de María y admirarán a sus nobles hijos. Y yo les mostraré la verdad. ¿Quién era realmente querido por la difunta y quién recibió su herencia por derecho? Lucía, vas a cocinar para 30 personas, me anunció Carmen. Y ni se te ocurra hacer el ridículo. Habrá muchos invitados importantes. Asentí dócilmente. Por supuesto, lo intentaré, pero por dentro ya imaginaba cómo se les caería el alma a los pies cuando se descubriera la verdad. Pasé una noche en vela pensando en cada detalle. El testamento debía mostrarse en el momento culminante, cuando todos los invitados estuvieran reunidos. Lo mejor sería durante el brindis, cuando Alejandro pronunciara su tradicional discurso sobre su difunta madre y sobre cómo la familia honraba su memoria. Por la mañana me desperté con la mente despejada y una firme determinación. Basta ya de humillaciones, basta ya de burlas. Había llegado el momento de dar a cada uno lo que se merecía. María tenía razón, la bondad debe ser recompensada y la traición castigada, y esa noche todo volvería a su sitio. Llegó la noche de la cena conmemorativa. Pasé todo el día preparando platos exquisitos para 30 invitados. La casa estaba decorada con fotografías de la difunta María. Había velas encendidas por todas partes, creando un ambiente solemne.
Las cuñadas se pusieron vestidos negros y parecían hijas afligidas que honraban la memoria de su querida madre. Lucía, no te olvides de los manteles individuales en la mesa, me recordó Carmen, mientras se ajustaba su costoso collar. Y asegúrate de que las copas estén siempre llenas, Isabel añadió. Y lo más importante, no estorbes. Hoy es un día especial y todo debe ser perfecto. Alejandro asintió. Así es, demostremos a todos lo unida que es nuestra familia. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la tarde. Familiares, amigos de la familia, compañeros de trabajo, todas personas que conocían a María y la respetaban. Expresaron sus condolencias a las cuñadas. Admiraron su fortaleza y nobleza. Qué bien que hayan organizado una velada tan bonita en su memoria, dijo la tía Rosa. María estaría contenta. Yo servía la comida, llenaba las copas y recogía la mesa. Los invitados prácticamente no se fijaban en mí. A veces me daban las gracias por los platos que les servía, pero en general era invisible. Eso me venía bien. Cuanta menos atención, mejor para mis planes. Mirad qué bien les ha ido a los hijos de María, susurraban los invitados entre ellos. La casa es preciosa, el mobiliario es lujoso. Se ve que su madre les dejó una buena herencia. Carmen e Isabel sonreían modestamente al recibir los cumplidos. Mamá siempre fue una mujer sabia, decía Carmen. Ella se preocupó por nuestro futuro. Alejandro hablaba de sus exitosas inversiones. El dinero de mamá está trabajando, generando ganancias. Creo que ella estaría contenta de que estemos administrando la herencia de manera inteligente. Los invitados asentían con la cabeza mientras yo estaba de pie junto a la bandeja y escuchaba a mi marido alardear de mi dinero. A las 8 de la tarde todos los invitados se reunieron alrededor de una gran mesa en el salón. Las cuñadas ocuparon los lugares de honor y Alejandro se sentó junto a ellas. A mí me sentaron al final de la mesa, lejos del grupo principal. Lucía se encargará de la comida, explicó Isabel a los invitados. Es muy atenta. La cena transcurrió en un ambiente cálido, lleno de recuerdos de la difunta. Los invitados contaron historias bonitas sobre María y compartieron recuerdos de su bondad y sabiduría. Era una mujer maravillosa, dijo el vecino, el tío Diego. Siempre estaba dispuesta a ayudar y apoyar en los momentos difíciles. Mamá nos enseñó los valores fundamentales de la vida, añadió Carmen secándose los ojos con un pañuelo. La bondad, la honestidad, las tradiciones familiares. Ella nos inculcó todo eso. Isabel asintió. Intentamos vivir de manera que su memoria sea perpetuada dignamente. Escuchaba esas palabras y sentía cómo crecía la indignación en mi interior. Hablaban de bondad y honestidad, sin mencionar cómo se habían burlado de mí durante 2 años. Hablaban de tradiciones familiares, convirtiéndome en una sirvienta. Había llegado el momento de decirles la verdad a ellos y a todos los invitados. Hacia las 9 de la noche, Alejandro se levantó con una copa en la mano. Queridos amigos, comenzó solemnemente. Hoy es un día especial. Hace exactamente 2 años nos dejó la mujer más querida para nosotros, nuestra Madre María. Los invitados se callaron, preparándose para el brindis oficial. Nos dejó no solo una herencia material, continuó Alejandro, sino también valores espirituales. Nos enseñó a ser una familia unida, a apoyarnos mutuamente, a apreciar lo que tenemos. Miró a sus hermanas y luego a mí. Y por supuesto, estamos agradecidos al destino por tener en nuestra familia. Alejandro hizo una pausa. Sonrió con esa sonrisa especial que siempre presagiaba otra humillación y continuó. Por mi querida Guarra, que se esfuerza tanto por estar a la altura de nuestra familia, aunque no lo consigue muy bien. Los invitados se miraron avergonzados, pero las cuñadas se rieron, dando ejemplo al resto. Todos se rieron.
algunos con incomodidad, otros con ganas. Carmen aplaudió. Isabel se secaba las lágrimas de la risa. «Nuestro Sergüey es tan ingenioso», le decía a su vecina. «Siempre tiene algo que decir». Los invitados se unieron a la risa, aunque muchos parecían incómodos. Me levanté lentamente de mi asiento. El silencio comenzó a reinar en la mesa cuando la gente vio la expresión de mi rostro. Sonreí, la misma sonrisa tranquila con la que había ocultado mi dolor durante muchos años. Levanté mi copa y miré a cada uno a los ojos. Sus risas se fueron apagando poco a poco, convirtiéndose en un silencio tenso. «Lo sé todo», dije clara y en voz alta, para que todos los invitados en la sala me oyeran. El silencio se cernió sobre la mesa como una nube tormentosa. Alejandro bajó lentamente la copa. Su rostro palideció. Carmen dejó de aplaudir, e Isabel se quedó inmóvil con el pañuelo en la mano. Los invitados me miraban desconcertados, sin entender lo que estaba pasando. Las cuñadas se miraban entre sí con inquietud en los ojos. «¿Qué sabes?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. «¿De qué estás hablando?». Pero yo veía cómo le temblaban las manos, cómo se le tensaban los músculos de la cara. Carmen también intentó controlar la situación. «Lucía, querida, estás muy nerviosa. ¿Por qué no vas a descansar un poco?». Saqué los documentos doblados del bolsillo de mi vestido. «Sé la verdad sobre el testamento de María», dije, desplegando los papeles. «Sé quién es el verdadero heredero». Las cuñadas se levantaron de un salto, con los rostros desfigurados por la ira y el miedo. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó Isabel. «¿Qué testamento? Todas sabemos lo que dice el testamento de mamá». Carmen apoyó a su hermana. «Se ha vuelto loca, seguramente por envidia de nuestra felicidad». Pero sus voces sonaban demasiado histéricas para resultar convincentes. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, sintiendo la tensión. «¿No sería mejor que nos fuéramos?», preguntó en voz baja la tía Rosa. «Parece que tienen una disputa familiar». Pero levanté la mano para detenerlos. «Por favor, quédense. Deben escuchar la verdad sobre la mujer a la que hoy recordamos». «¡Cállate!», gritó Alejandro levantándose de un salto. «¿Cómo te atreves a montar este circo el día en que recordamos a mi madre?». Intentó quitarme los documentos, pero yo me aparté. «Tu madre me dejó una carta», dije con firmeza. «Y un testamento auténtico, el que habéis estado ocultando durante 2 años. Miente», gritó Carmen. «Todo es falso. Ha montado esta farsa a propósito». Isabel la secundó. «Sabemos de lo que es capaz. Siempre ha estado tramando intrigas y poniendo a mamá en nuestra contra». Pero sus protestas solo confirmaron mi razón ante los invitados. Empecé a leer el testamento en voz alta. Yo, María, en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria intacta, lego todos mis bienes a Lucía. Mi voz sonaba clara y segura, cada palabra resonaba en el silencio que se había apoderado de la sala. «Es un fraude», gritó Alejandro, pero yo continué. «Mis hijos biológicos han demostrado ser personas egoístas y crueles. No merecen lo que puedo dejarles. Lucía es la única que estuvo a mi lado cuando lo pasé mal. Es la única que me ha querido desinteresadamente». Los invitados se quedaron boquiabiertos y empezaron a hablar entre ellos. «No puede ser», susurró la tía Rosa. «¿De verdad María podría haber escrito algo así?». El tío Diego negaba con la cabeza. «Si es verdad, ¿cómo ha podido pasar?». Las cuñadas se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación. «Todo es mentira», gritaba Isabel histéricamente. «Mamá nunca habría hecho algo así. Ella nos quería». Carmen intentó coger el documento. «Déjenme verlo. Es una falsificación evidente». Pero los invitados ya habían comenzado a levantarse de sus asientos y a acercarse para examinar el testamento. «Permítanme», dijo el tío Diego, que era abogado. Examinó atentamente el documento.
comprobó los sellos y las firmas. El testamento parece auténtico, concluyó. La letra de María, el sello del notario Petrov, todas las formalidades cumplidas. Su rostro se ensombreció. ¿Pero cómo es posible? Ustedes dijeron. Han estado engañando a todo el mundo durante 2 años, dije, mirando los rostros pálidos de mis cuñadas. Presentaron un testamento falso y se repartieron mi herencia entre ellas. ¿Y a mí? Me convirtieron en una sirvienta gratuita en mi propia casa. Los invitados comenzaron a murmurar, discutiendo lo que habían oído. «No es cierto», gritó Carmen. «No hemos falsificado nada. El notario tiene una copia del testamento auténtico, pero saqué la carta de mi suegra. María lo había previsto todo. Sabía que intentarían engañarme. Por eso tendió una trampa». Leí un fragmento de la carta. «El testamento que encontrarán en la notaría es falso. Le pedí a un viejo amigo de nuestra familia que me ayudara en este engaño. El testamento auténtico está escondido entre mis cosas personales, donde solo Lucía podrá encontrarlo». La explosión de emociones fue instantánea. Alejandro se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme los documentos. «¡Devuélvelos inmediatamente!», gritó. «Todo esto es mentira y una provocación». Carmen e Isabel también se levantaron de un salto, con los rostros desfigurados por la ira. «Tú has robado estos papeles», gritó Carmen. «Has husmeado en las cosas de mamá y has falsificado los documentos». Pero los invitados ya no creían en sus palabras. Lo que habían oído explicaba demasiado bien muchas de las rarezas en el comportamiento de la familia. «Esperad», dijo tío Diego, con severidad. «Vamos a aclarar esto con calma. Si el testamento es auténtico, el notario debe tener copias. Y si hay una falsificación, no hemos falsificado nada», repetía Isabel histéricamente. «Ella se lo ha inventado todo. Quiere quitarnos la herencia de mamá», pero sus palabras sonaban cada vez menos convincentes. Los invitados veían el pánico en los ojos de las cuñadas, su reacción inadecuada a las acusaciones. La tía Rosa negó con la cabeza. Katia siempre decía que Lucía era la única que realmente se preocupaba por ella. Recuerdo que se quejaba de que los niños solo venían por el dinero. Otros invitados comenzaron a recordar palabras similares de la difunta. «Sí, a mí también me dijo que estaba decepcionada con sus hijos». «Cállense todos», gritó Alejandro, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando. «Esta es nuestra casa, nuestra familia, y no permitiremos que una paleta nos robe». Me agarró de la mano, tratando de quitarme los documentos, pero me solté. «Tu madre tiene razón», le dije, mirándole a los ojos. «Sois realmente egoístas y crueles. Durante 2 años habéis gastado mi dinero. Habéis comprado pisos con mi dinero. Habéis montado negocios con mi dinero. Y me habéis obligado a serviros como si fuera una criada». Mi voz se fortaleció, se volvió firme. «Carmen, tu piso se compró con dinero que, según el testamento, me pertenece a mí», continué. «Isabel, tu salón de belleza se abrió con mis fondos. Alejandro, tus inversiones son mi herencia. Durante 2 años vivieron a mi costa y además me humillaron cada día». Los invitados estaban en shock. «No puede ser», susurró la tía Rosa. «Si es verdad, ¿cómo es posible?». El tío Diego miró severamente a sus sobrinos. «Expliquen cómo es posible que el notario tenga un testamento y Lucía otro. ¿Y por qué están tan nerviosos si todo es honesto?». «Porque no había nada honesto», respondí por ellos. «Sobornaron al notario o a su asistente y falsificaron los documentos. Pensaban que nadie encontraría nunca el testamento auténtico. María previó su comportamiento y les tendió una trampa. Carmen intentó por última vez tomar el control de la situación. Aunque ese testamento sea auténtico, no es válido. Mamá estaba enferma. No era consciente de sus actos. Pero yo conseguí los informes médicos. Tengo los dictámenes de los médicos que certifican que estaba en pleno uso de sus facultades mentales hasta el momento de su muerte.
«Basta», exclamó Alejandro. «No permitiré que mancilles la memoria de mi madre». Se abalanzó sobre mí, pero el tío Diego le agarró del brazo. «Cálmate, Alejandro. Si eres inocente, explícalo con calma. Y si eres culpable, mejor confiesa». Isabel rompió a llorar. No queríamos hacer nada malo. Es solo que no podíamos creer que mamá lo hubiera dejado todo a un extraño. Somos sus hijos biológicos. Esas palabras fueron una confesión de culpa. Los invitados se miraron entre sí, comprendiendo que las acusaciones eran ciertas. «¿Entonces, realmente se falsificó el testamento?», preguntó el tío Diego. «¿Y la verdadera voluntad de la difunta era otra?». Carmen sollozó. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. La herencia debía permanecer en la familia y no recaer en extraños. «Pero Lucía no es una persona ajena», replicó la tía Rosa. «Es la esposa de Alejandro, la nuera de María, y si María decidió dejarle la herencia es porque tenía sus razones». Me miró con compasión. «Pobre niña. ¿Cuántas cosas has pasado en estos 2 años?» Las cuñadas comprendieron que habían quedado completamente al descubierto. Su mentira se había desmoronado. Los testigos habían visto su culpa. «¿Qué será ahora de nosotras?», susurró Isabel. «Nos hemos gastado casi todo el dinero». Carmen se llevó las manos a la cabeza. «El piso, la reforma, el coche. ¿Cómo lo recuperaremos todo? Eso ya no es problema mío», dije con calma. «Ustedes mismos eligieron este camino. Ahora paguen por sus actos». Me volví hacia los invitados. Perdón por arruinar la velada conmemorativa. Pero María quería que la verdad saliera a la luz de esta manera. Los invitados comenzaron a marcharse, lanzando miradas de reprobación a las cuñadas. «¿Cómo es posible?», decía mi tía Rosa, sacudiendo la cabeza. «Engañar, falsificar documentos, burlarse de la nuera». Mi tío Diego me dijo al despedirse: «Ponte en contacto conmigo si necesitas ayuda legal. Este tipo de cosas no pueden quedar impunes». Solo quedábamos nosotros 4 en el salón destrozado. Alejandro, Carmen e Isabel estaban sentados con el rostro abatido, conscientes de que su mundo se había derrumbado. Yo estaba de pie en medio de la habitación, con los documentos que me habían devuelto la vida en las manos. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir al abogado. El tío Diego me recomendó un jurista con experiencia, especializado en asuntos sucesorios. Teresa escuchó mi historia, examinó atentamente los documentos y negó con la cabeza. «Es un caso clásico de fraude sucesorio. Tenemos todos los motivos para presentar una demanda». «¿Cuánto tiempo llevará el proceso?», pregunté. «¿Y tienen posibilidades de eludir el castigo?». La abogada se mostró decidida. «Con estas pruebas ganaremos el caso sin duda alguna. La falsificación de un testamento, el ocultamiento de la verdadera voluntad del testador y la apropiación ilegal de bienes son delitos graves. En 6 meses como máximo, todo volverá a su sitio». En casa me esperaba una fría bienvenida. Alejandro y mis cuñadas estaban sentados en el salón con caras sombrías, discutiendo algo en voz baja. Cuando entré, todos se callaron. «¿Estás contenta?», preguntó Alejandro con odio en la voz. «¿Nos has avergonzado delante de todos nuestros conocidos?». Carmen apoyó a su hermano. «Toda la familia ya sabe lo de tus acusaciones. Ahora nos da vergüenza mirar a la gente a los ojos». «Deberían avergonzarse de sus actos», respondí con calma. «No de que se haya descubierto la verdad». Isabel sollozó. «No queríamos ofender a nadie. Simplemente creíamos que la herencia debía permanecer en la familia». Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más excusas. «Mañana presentaré una demanda», anuncié. «Exijo que se reconozca el testamento actual y que se les reclamen daños y perjuicios por el uso ilegal de mis bienes». Alejandro se levantó de un salto. «¿Qué daños y perjuicios? Te dimos un techo y te alimentamos». Me eché a reír. «Mi comida en mi casa. Qué generosos por su parte.
Mis cuñadas intentaron negociar. «Podemos llegar a un acuerdo», propuso Carmen. «Repartimos todo de forma justa, sin tribunales ni escándalos». Isabel asintió. «Sí, somos una familia. ¿Por qué sacar los trapos sucios?». Pero el tiempo para las negociaciones había pasado. No se podían olvidar 2 años de humillaciones. El proceso judicial fue rápido y claro. La pericia confirmó la autenticidad del testamento que yo había encontrado y la falsedad del que estaba en poder del notario. Resultó que las cuñadas habían sobornado al asistente del notario, que había sustituido los documentos en el archivo. «Los acusados son culpables de estafa en grado especialmente grave», declaró el juez. El tío Diego testificó y contó cómo María se quejaba del comportamiento de los niños. Me dijo en repetidas ocasiones que solo su nuera se preocupaba realmente por ella, declaró. Y sus propios hijos solo venían por dinero. Este testimonio convenció definitivamente al Tribunal de la Justicia de mis reclamaciones. Alejandro, Carmen e Isabel recibieron condenas condicionales por falsificación de documentos y fraude. Pero lo más importante es que el tribunal les obligó a indemnizar por todos los daños causados. Los demandados deben devolver a la demandante los fondos gastados ilegalmente, por un importe de 14.800.000 rublos, leyó el juez en la sentencia. Tuvieron que devolver el dinero vendiendo todos los bienes adquiridos. Carmen vendió su apartamento con amargura. He dedicado tanto esfuerzo a la reforma y ahora todo se ha ido al traste. Isabel cerró su salón de belleza. Todo el negocio se ha ido al traste. Tendré que buscar trabajo como empleada. Alejandro perdió todas sus inversiones. He dedicado 20 años a construir mi carrera y ahora me he quedado sin nada. Pero incluso después de devolver el dinero, no se calmaron. «Has destruido nuestra familia», me acusaba Alejandro. «Has puesto a todos en nuestra contra. Has mancillado la memoria de nuestra madre». Carmen le apoyaba. «Mamá se revuelve en su tumba por lo que estás haciendo», pero sus palabras ya no me hacían daño. «Vuestra familia la ha destruido la codicia y la mezquindad», respondí. «Y vosotros habéis mancillado la memoria de María con vuestros actos». Ella no dejó el testamento por casualidad, sabía cómo sois en realidad. Tras estas palabras se callaron. Comprendiendo que mis acusaciones eran ciertas, el divorcio de Alejandro transcurrió sin problemas. Ya no podía reclamar los bienes adquiridos conjuntamente, ya que la casa y todas las inversiones me pertenecían por herencia. «Recoge tus cosas y vete», le dije el día que firmamos los documentos. «Ya no hay lugar para ti en mi casa». «¿Te arrepentirás?», amenazó al final. «Sin mí no eres nadie, solo un paleto que se hizo rico por casualidad». Pero sus amenazas sonaban patéticas. Veía ante mí a un hombre destrozado que lo había perdido todo por su propia codicia y crueldad. Mis cuñadas también abandonaron la casa. Tuvieron que alquilar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y buscar trabajo para poder sobrevivir. «Volveremos», prometió Carmen mientras empacaba las últimas cosas. «Encontraremos la manera de impugnar ese maldito testamento». Pero yo sabía que eran amenazas vacías. La ley estaba de mi lado. 6 meses después del juicio, la casa quedó en silencio. Yo era la propietaria legítima de los bienes que me pertenecían por derecho. Me devolvieron los 14 millones, más los intereses por uso ilegal. La casa, la finca, los valores, todo eso estaba ahora a mi disposición. Pero lo más importante es que recuperé mi libertad. Ya nadie me llamaba sucia, ni me obligaba a satisfacer los caprichos ajenos, ni me humillaba cada día. Podía tomar mis propias decisiones, hacer mis propios planes, vivir como quería. Lo primero que hice fue reformar la casa, deshaciéndome de todo lo que me recordaba a los antiguos propietarios. Pinté las paredes en tonos claros, compré muebles nuevos y planté un jardín de flores.
La casa se transformó, se volvió luminosa y acogedora, tal y como María quería. La justicia triunfó. Aquellos que durante años me humillaron y engañaron recibieron su merecido. Y yo, por fin, obtuve lo que me correspondía. No solo la herencia material, sino también el respeto por mí misma, la libertad y la oportunidad de empezar una nueva vida. Ha pasado un año desde aquella memorable noche en la que pronuncié 3 palabras que cambiaron mi vida para siempre. Sentada en la acogedora sala de estar de mi casa, tomando mi café matutino, a menudo recuerdo el legado de María. La bondad siempre se recompensa y la traición se castiga. Estas palabras resultaron proféticas. La casa ahora es completamente diferente. Paredes claras, muebles nuevos, flores frescas en cada habitación. Quité todas las fotos de mis cuñadas y solo dejé las de María. Su antigua habitación es ahora mi despacho, donde planifico proyectos benéficos. Sí, decidí dedicar parte de la herencia a ayudar a mujeres que se encuentran en situaciones similares. La Fundación de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica y Presión Psicológica lleva ya 6 meses en funcionamiento. Ofrecemos apoyo legal, proporcionamos alojamiento temporal, ayudamos a recuperar documentos y a encontrar trabajo. Nos dan esperanza, dicen las mujeres que vienen en busca de ayuda. Nos muestran que se puede encontrar una salida a cualquier situación. Alejandro, Carmen e Isabel ya no aparecen en mi vida. He oído que les cuesta llegar a fin de mes. Alejandro trabaja como gerente de nivel medio. Carmen se ha colocado como dependienta en una tienda, e Isabel se ha convertido en una peluquera normal y corriente. Su vida de lujo a mi costa ha terminado. Y ahora saben lo que es el verdadero trabajo. A veces me encuentro con conocidos suyos por la calle. La gente me mira con respeto y compasión. Qué bien que se haya sabido la verdad, dicen. María era una mujer sabia. Sabía a quién confiar su herencia. Estas palabras me reconfortan y confirman que mi suegra tomó la decisión correcta. He hecho nuevos amigos, amigos de verdad, que me aprecian como persona y no como una sirvienta conveniente. Nos reunimos, viajamos, hablamos de libros y películas. Estoy aprendiendo de nuevo a ser yo misma, sin miedo a expresar mi opinión, sin necesidad de disculparme constantemente por mi existencia. Hace poco recibí una carta de una pariente lejana de María, que vive en otra ciudad. La tía Katia me hablaba a menudo de usted, escribía. Decía que usted era la única que entendía su alma. Le preocupaba mucho que sus hijos se hubieran vuelto tan insensibles, pero sabía que usted conservaría su memoria dignamente. Cada mañana voy a la tumba de María con flores frescas. Le cuento mis cosas, cómo uso la herencia para hacer el bien. Gracias por la lección de justicia, le digo en voz baja. Me enseñaste que no hay que dejar que los demás te humillen, que todas las personas merecen respeto y amor. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera encontrado el testamento auténtico. Habría seguido soportando humillaciones, trabajando como sirvienta gratis, considerándome indigna de una vida mejor. María me salvó de ese destino, dándome no solo medios materiales, sino también confianza en mí misma. Ahora tengo pensado escribir un libro sobre mi experiencia. Quiero contarles a otras mujeres que nadie tiene derecho a humillarlas, ni a oprimir su personalidad, que siempre se puede encontrar una salida si no se rinden y luchan por sus derechos, que la justicia existe, aunque a veces haya que esperar mucho tiempo para conseguirla. Por las tardes a menudo me siento en el jardín que yo misma he plantado. Miro las flores que planté en memoria de María y pienso en cómo ha cambiado mi vida. De ser una mujer intimidada y acobardada, me he convertido en una persona segura de sí misma que sabe lo que vale. Sobre la mesa del salón está esa misma foto en la que aparecemos juntas, Ekaterina Pavlovna y yo,
Ella sonríe mientras me abraza por los hombros y yo la miro con gratitud. Debajo de la foto hay una inscripción que hice yo misma. La verdadera familia es la que permanece a tu lado en los momentos difíciles. El pasado ya no me agobia. El futuro parece lleno de posibilidades y el presente está lleno de sentido y alegría. Vivo en una casa que me pertenece por derecho. Me dedico a algo que beneficia a las personas y recuerdo cada día la principal lección de María. La bondad siempre vence a la maldad y la verdad. Tarde o temprano sale a la luz. Suena el teléfono. Es otra mujer que necesita la ayuda de nuestra fundación. Sonrío y descuelgo el auricular. La vida continúa y en ella hay lugar para la justicia y la bondad. Si has visto el vídeo, gracias. Significa mucho para nosotros. Suscríbete y dale a me gusta para no perderte las próximas historias. Deja tu opinión en los comentarios. La leemos